Una de las cosas más interesantes que ofrece After Effects y que a veces no queda muy claro cómo funciona, porque la verdad es que es algo raro la manera en que funciona, son los shape layers. Ahora hay varias maneras de llegar a realizar un shape layer. De hecho, si usamos un círculo o cualquiera de estos elementos, técnicamente es un shape layer. Y otra manera, y a lo mejor usamos ese para explicarlo, porque cuando partimos desde cero, a lo mejor es un poquito más fácil explicarlo, ¿sí? Entonces, podíamos irnos en nuestra composición, que ahorita todavía no tengo nada, pero bueno, da igual. Le puedo dar clic en Layer, Nuevo, y así como podemos agregar textos, sólidos, luces, cámaras, objetos nulos, tenemos por ahí el que se llama Shape Layer. Así que voy a seleccionar ese Shape Layer. Y podemos ver que se pone aquí abajo el layer. Obviamente visualmente no hay nada, nada más el punto de anclaje. Y si yo abro la flechita del Shape Layer para empezar a ver cómo está realizado, puedo ver que tengo algo nuevo que se llama contenidos, ¿sí? Transformarlo tiene cualquier objeto, donde podemos transformar la escala, rotación, opacidad y todo eso. Pero el contenido solamente es para, en este caso, los Shape Layers. Y aquí hay un botón que dice agregar para que yo vaya agregando elementos. Por ejemplo, le vamos a dar clic ahí para ver qué es lo que podemos estar agregando. Y básicamente está dividido en categorías. Por ejemplo, la primera es agregar un grupo, que es como un folder. Pero esto lo podemos hacer con una tecla rápida de Control G. Ahorita vemos más adelante si es que lo usamos o no. Podemos agregar formas, por ejemplo, inmediatamente podemos agregar un rectángulo, un elipse, una estrella, por ejemplo, las opciones que ya vimos que están aquí arriba, ¿sí? Entonces también nosotros lo podemos hacer manualmente. Podemos agregar rellenos, ¿sí? Para que tenga color, podemos agregar trazos y algunas variantes en degradados. Entonces, esta es como quien dice la zona de la forma. Esta es la zona de la apariencia y después tenemos la zona de los efectos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por eso están divididos con esta raya, porque realmente esto puede ser la forma, la apariencia y los efectos. Entonces, primero, para empezar, vamos a hacer algo básico, que es agregar la forma. Podemos agregar un rectángulo y se agrega aquí un rectángulo. Ahora, este rectángulo se pone a un tamaño predeterminado, pero no tiene ninguna apariencia. Por ejemplo, si yo abro la fecha del rectángulo, tengo propiedades especiales para este rectángulo. Por ejemplo, el tamaño. Ahorita lo voy a aumentar a unos 200 por 200 píxeles. Y la posición dice que está en 0, 0. Pues a lo mejor lo puedo arrastrar un poquito más para acá, ¿sí? Entonces, porque ahorita voy a poner otro objeto. Ahora, si yo regreso a la palabra contenidos y le doy clic en agregar, ahora puedo agregar otro elemento. Y esto es la manera en que está funcionando o funcionan los shape layers. Puedo yo ir agregando elementos y ya veíamos más o menos las reglas de cómo funcionan las jerarquías y qué tiene influencia sobre qué cosa ya cuando empecemos con la apariencia. Por lo pronto vamos a agregar, por ejemplo, un elipse, ¿sí? Si yo abro el elipse puedo ver que también mide 100 por 100. Lo voy a hacer también de 200 por 200. Y lo voy a mover un poquito más a la derecha, ¿sí? Nada más para que estén separados. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ponerle una apariencia. Si yo selecciono contenidos y nuevamente le doy clic a la palabra agregar, vamos a agregar, por ejemplo, nada más el stroke de contorno. Le voy a dar clic en el stroke. El stroke se pone hasta abajo, ¿sí? Y si yo veo en las propiedades de este stroke, voy a abrirlo y puedo ver que tengo la opacidad, tengo el grosor, ahorita están 2, lo voy a poner en algo más evidente, por ejemplo 8, y el color a lo mejor lo puedo cambiar a un color rojo, ¿sí? Entonces este stroke está manipulando y está controlando los dos que están arriba, porque todos son hermanos, por así decirlo. Entonces, si todos están en la misma jerarquía, la apariencia que está aquí tiene influencia hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Pero si esto lo pongo en medio de los dos, puedo ver que solamente controla el de arriba, ¿sí? Nada más controla el rectángulo y no controla el elipse. Así que sí importa el orden, no nada más que estén en la misma jerarquía, sino en el orden de las cosas. Ahora, ¿qué tal si este stroke solamente quiero que controle este elipse? Algo que también puedo hacer es agruparlos, seleccionar los dos y control G. Entonces, dentro de este folder
solamente está este stroke y este elipse, y este stroke solamente va a controlar este elipse y ya no va a controlar el rectángulo. Y a lo mejor ahí puedo seleccionar y agregar otro y hacer que controle uno especial. Por ejemplo, voy a agregar el stroke. Este stroke voy a seleccionarlo con el rectángulo de arriba, control G, y este es el rectángulo, este es el elipse. Cada uno tiene su folder individual, cada uno tiene su stroke individual, y aquí en la apariencia se ven separados. Sería un poquito más de experimentar con esto. Digo, lo vimos en clases y más o menos creo que quedó claro, pero sí es con la práctica que podemos ver cómo está funcionando esto. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que ahorita voy a regresar, le voy a dar control Z hasta que tenía, pues aquí algo más básico. Simplemente tenía un stroke y dos cosas arriba, por lo tanto controla lo que está arriba y y nada más, ¿sí? Nada complicado. Y más bien íbamos a jugar con un efecto. Por ejemplo, vamos a hacer algo que no hemos hecho. Ya agregamos forma, ya agregamos algo de apariencia, pero no hemos agregado ningún efecto. Vamos a agregar, por ejemplo, el más conocido, el más que se llega a utilizar, y es Trim Pads. Digo, también se usan muchos otros, pero Trim Pads, o recortar trazos, no sé cómo diga en español, es algo visualmente que lo hemos visto en muchas animaciones. Si yo lo selecciono, puedo ver que este efecto se colocó aquí, ¿sí? Está medio raro. De repente, algunas cosas se pone hasta abajo y otras cosas se pone como arriba del stroke, no sé. Entonces, por ejemplo, Trim Pads, abríamos y teníamos el fin, y podíamos ver que el fin es básicamente, si lo poníamos en 0, pues no se ve nada del trazo, y si lo aumentábamos al 100, se iba construyendo el trazo, y la verdad es que eso estaba como interesante. Entonces nada más nos bastaba con hacer la animación del relojcito. Por ejemplo, al principio le doy clic ahí en 0, avanzo por ejemplo un poquito en el tiempo y le voy a decir que sea 100%. Y con esto pues la animación obviamente se va a hacer de que se está construyendo. Ahora, por ahí veo un pequeño error, no sé, tendría que ver qué es lo que es. Pero lo que también podíamos hacer es jugar un poquito con las propiedades. Por ejemplo, ahorita tenemos múltiples formas y todos se están haciendo simultáneamente. Puedo ponerle individualmente y primero se va a hacer uno y luego se va a hacer el otro. Primero se hizo el cuadrado y luego el círculo, ¿sí? Entonces, si quisiera que fuera al revés, pues a lo mejor nada más tengo que cambiar el orden, ¿sí? Que el elipse esté arriba del otro, ¿sí? Entonces primero se hace el elipse y luego se hace el recuadro, ¿sí? A lo mejor no es en el orden o en la dirección que yo quiera, entonces para esto tengo estas flechas. Puedo invertir las direcciones, ¿sí? Entonces ahora puedo ver que se están construyendo al revés, ¿sí? Como contra las manecillas del reloj, cuando antes lo hacía con las manecillas del reloj, ¿sí? Y obviamente todavía puedo jugar con la gráfica. A lo mejor entro a las gráficas, selecciono el parámetro que quiero modificar. Y bueno, primero de entrada voy a seleccionar los dos fotogramas y le voy a poner un Easy Ease. Es como la manera más rápida, ¿sí? No, nada de aceleración de entrada, nada de salida, sino el que es Easy Ease. Y con eso se suaviza como que todo. Entro a la gráfica, que tengo la gráfica velocidad, y a lo mejor juego con las palancas y le voy a dar como mucho más personalidad a la construcción de esta forma, ¿sí? Entonces si yo previsualizo, puedo ver que se hizo así como lento y luego súper rápido. A lo mejor no es lo mejor que queremos en esta animación, pero bueno, es como volver a ver que las curvas pueden hacer alguna diferencia, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estos eran los shape layers. Lo vamos a profundizar más en la siguiente clase, porque sí es algo que puede variar muchísimo dependiendo de lo que estamos buscando, pero es muy interesante el poder que tenemos y las opciones que tenemos dentro de los shape layers.